Amigos, ¿cuál es la situación del deporte aquí en México? ¿Por qué se juega como nunca y se pierde como siempre? ¿Será que hay una situación de desigualdad? ¿Qué tantos han sido los estereotipos en el deporte aquí en México? ¿Será falta de motivación, una falta de inversión? Bueno, son preguntas a las cuales estaríamos discutiendo en el capítulo de hoy. Ya saben, yo soy Max y esto es La Máscara de Goffman, detrás de contexto sociológico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de lo que es La Máscara de Goffman. Y bueno, el día de hoy se puede poner interesante este capítulo porque nos acompañan dos egresados de la carrera de Comunicación y Periodismo, Julio César Álvarez y Jocelyn Lichis Andrade. ¿Cómo están, amigas, amigos? Pues muy bien, muy contentos, la verdad. Nosotros estábamos acostumbrados a ver el programa desde atrás y ahorita estar como invitados, la verdad es que está interesante. Vamos a juntar lo que son estas dos carreras, a final de cuentas van de la mano y pues felices, vamos a darles un buen tema, esperemos. Y pues bueno, ¿qué se siente estar por acá? Porque bueno, para ponerse en contexto, ellos son los que estaban detrás de cámaras, aunque no parezca, amigos, pues esto es una cabina de producción, de producción de video, ellos son los que se encargan de todo, de checar lo de las cámaras, checar el audio, esa es la producción. Entonces, pues amigos, estar de aquí, espero que igual se la pasen chido, a echar este buen cotorreo, pero sobre todo analizar esta cuestión que es el deporte en México. Y me gustaría arrancar con esta pregunta. ¿Ustedes cuál creen que ha sido el papel del deporte aquí en México? Yo creo que ha sido fundamental a lo largo de la historia, no nada más en la época actual, sino que si nos remontamos hasta Mesoamérica, en el año más o menos 1400 a.C., que es cuando se tienen los primeros registros, el juego de pelota. Ya existía un deporte nacional que daba gloria, que daba honor a nuestros atletas, ¿no? Se hacía más por cuestiones de rituales y bélicas, pero desde entonces ya teníamos un deporte y ya teníamos esta tradición. A lo largo del tiempo pues se ha ido evolucionando los medios de comunicación y actualmente pues vemos que la pelota sigue siendo el centro de todas las reuniones con el fútbol, que es el deporte nacional, ¿no? ¿Cierto o no? Aquí lo que pasa con el deporte en México es que realmente tenemos una cultura muy bonita, ¿no? O sea, podríamos decir que México va ligado al deporte, por supuesto, como mencionas tú del juego de pelota. Y antes el juego de pelota pues hay que relacionarlo a que era un honor, realmente era un deporte de élite, era un deporte de época en el que el ganador muchas veces era sacrificado, ¿no? Y era sacrificado porque era el mejor de los mejores. Entonces, podríamos definir que el deporte en México pues los llevamos en la sangre, ¿no? O sea, ha ido desde la época de la colonia y hasta nuestras fechas. La temática aquí, la que podríamos manejar sería que a pesar de que nosotros somos un país muy futbolero, muy deportista, ¿no? Porque a veces no se nos dan los resultados. Y este tema viene a raíz de que, bueno, yo haciendo mi tema de tesis, me encontré con muchos topes, ¿no? Un ejemplo que tenía yo para mi tema de tesis era, y todo esto nació, bueno, les voy a dar un contexto, ¿no? Sí, ¿de qué es su tema de tesis? Y van a que nos platiquen. O sea, bueno, okay. Esto nació, yo podría decir que un poquito antes de las expectativas desde el Mundial de Qatar. O sea, ya vámonos bastante lejos. Porque muchos decían, es que la verdad, no tenemos como que la capacidad para llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Como mexicanos nosotros tenemos una idea de expectativa. Vamos a llegar, vamos a ser campeones del mundo, vamos a pasar al quinto partido, el famosísimo quinto partido. Entonces, ese era mi tema de tesis, ¿no? Quintos partidos y la mentalidad del fútbol mexicano, o la mediocridad en todo caso. ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué en un país de 130 millones de personas, de mexicanos, no podemos armar una selección decente? 11 jugadores de élite, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, voy a hacer esta investigación, ¿no? Algo más periodístico, algo más para entretenimiento. Y me fui encontrando con muchos topes. Podríamos decir que la selección mexicana es por jugadores, o por mentalidad, o por elitismo, ¿no? Por ejemplo, en la última Copa del Mundo ya, ¿no? O sea, ya haciendo la revelación,
pues quedar eliminados en primera ronda con un equipo que simplemente no ilusionó. Y a consecuencia de ahí venimos arrastrando muchas otras cosas. Por ejemplo, al día de hoy, se van a hacer 2 partidos de preparación de la selección mexicana mayor en territorio mexicano. Antes se hacían en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que las entradas no han registrado un buen, sí, o sea, no se han comprado, el aficionado mexicano ya no te compra una selección mexicana, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Ya explayándonos un poco más, porque les digo que fue encontrando como que muchos topes, pasa lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que estamos a unos cuantos meses de que hayan finalizado. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros teníamos una gran expectativa, decíamos, tenemos una buena cantidad de mexicanos, creo que fueron más de 100 mexicanos los que fueron de la delegación a representar a México en Francia, en París, y la cantidad de medallas simplemente no avanzó, ¿no? Incluso lo dijo, ¿no? La misma titular de la CONADE. Se tenía una expectativa de ciertas medallas y la verdad es que no se alcanzó y se empezó a ver con una actitud de mediocridad hacia los deportistas mexicanos cuando pues realmente no vas por una cantidad de medallas, ¿no? Cuando sobre todo, pues sabemos que los apoyos en México al deporte no son los que se desean, los que se esperan o los que se necesitan para impulsar a nuestros atletas a que saquen su máximo potencial y lo den, porque realmente lo tenemos los atletas mexicanos, ¿no? Lo vemos desde los niños triquis, que son capaces de llegar a grandes ligas del básquetbol internacional descalzos. Entonces es aquí donde surge la pregunta, ¿realmente las deficiencias en el deporte mexicano vienen de la falta de apoyo por parte de las autoridades o de un tema cultural y social de la mentalidad mexicana? Esta es la gran pregunta a la que pues queremos darle respuesta y justo como mencionaba Julio, ¿no? A partir de nuestros temas de investigación en tesis, él enfocado al deporte, yo enfocado un poco más hacia la salud y la cultura de los medios de comunicación, pues justo como que logramos conectar las ideas y entender tal vez un poquito mejor que sí en parte es la sociedad, pero también estos frenos vienen desde la educación que se nos da en las escuelas, porque pasa un poquito, miren, ahora vamos a hacer un ejercicio cortito, ¿no? Tu personaje usa tenis de cápsula, así gordotes. Los chonchotes, unos New Balance, ¿no? Unos Nike de cápsula, ahí estamos diciendo marcas, ¿no? Nike patrocínanos. Pero, por favor, tu personaje usa pants de esos grandotes, pesados, calientes, aunque hagan 30 grados en las canchas. O short del más cortito, así, de las que sale la piernita. ¿Tu personaje tiene una coca en lugar de un litro de agua? O un Power, de los azules. Tu personaje usa gorra y playera pegada, a pesar de tener, pues, barriguita, pancita, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que ya sé cuál es la respuesta a eso. Ya como último accesorio, trae un silbato colgado. Es que, bueno, yo creo que adivina quién, ¿no? Ya quedó bastante claro. Ya adivinamos, ¿no? Vamos a ser honestos. Este tema viene desde la educación, como dice Joss. Todos ya identificamos al personaje. Porque mi personaje es un profesor de educación física, ¿no? Estereotípico Estereotipo, mexicano. claro. Es que Normativo, por falta favor. aclarar esto, porque también hay que ver eso. O sea, se tiene este estereotipo justamente de cómo es lo que debería de representar pues, un profesor de educación física, ¿no? Vemos que es todo lo contrario, que obviamente no generalizamos, pero es claramente un estereotipo que se llega a hacer burla, memes y todo eso, pero representan lo que puede llegar a ser una realidad. Porque a mí me tocó, o sea, creo que todos como buen mexicano llegamos a tener este tipo de profesores y te habla de algo más complejo, ¿no? O sea, yo creo que es también qué profesores, o deja de decir qué profesores, qué personas son los que, y desde qué postura nos hablan de salud, de deportes, de algo. Entonces, yo creo que es muy curioso esto, pero me interesa. Entonces, por favor, sí. Sí, entonces, partiendo de esto, ¿no? Desde nuestra primera figura, nuestro primer acercamiento al deporte, pues ya vemos que no es óptimo en la mayoría de los casos, ¿no? Que pues sí, no es una figura que realmente sea o nos inculque hábitos saludables y del deporte, dado que México pues es uno de los países con mayores niveles de obesidad. Tenemos que 1 de cada 20 niños en México, menores de 5 años, tienen obesidad, lo cual es muy difícil que a lo largo de su vida no repercuta en un sobrepeso, en problemas de diabetes, de colesterol elevado, arteriales, todo esto, ¿no? Entonces,
si sabemos que somos uno de los principales países con más diabetes, con más obesidad infantil, ¿por qué entonces no promover una cultura del deporte, no? Porque entonces cuando estamos en las escuelas, si vemos a los niños jugando fútbol, va así rapidísimo la trabajadora social o el prefecto a quitarle su balón. Cuando tenemos este acercamiento, ¿no? Que nos dicen, niñas, voleibol, niños, fútbol. Y no hay más. Y eso sí hay balones, ¿no? Porque, sí hay balones. Porque también es justamente ese contexto que quiero que aterricemos, ¿no? O sea, realmente partiendo de todo esto, porque a lo mejor México no da ese potencial en el fútbol, ¿no? En un solo deporte de tantos que hay, cuando somos un país fuertemente apasionado y abraza la cultura del deporte, ¿no? Porque aquí no tenemos un futuro bicho, ¿no? Un CR7, porque no ni siquiera se descompara, ¿no? De 130 millones, ¿por qué no hay exactamente uno? Ah, bueno, pues hace falta ver todos estos factores contextuales que muchas veces ni siquiera hay, o sea, déjate de canchas para jugar, déjate de un espacio, ni siquiera hay balones, porque justamente yo que iba aquí a secundarias, primarias del Estado de México, ni siquiera teníamos un balón, o sea, neta era de jugar con la botellita aplastada de PET y con eso darle. Entonces, también hay que ver eso, o sea, imaginemos que, o imaginemos lo contrario, ¿no? O sea, de que tienes un profesor, o sea, súper preparado con todos sus certificados, o sea, con una carrera en educación física, lo que tú quieras, o sea, una persona preparada, pero si no está en infraestructura, si no está una cultura de que a los niños igual se les enseña simplemente o sea, levantarse del asiento y correr, promover este tipo de actividades físicas, pues cómo se puede, ¿no? O sea, yo creo que más allá de dejar estos estereotipos de la persona del maestro de educación física, sea con estos estereotipos o no, yo creo que también es contemplar todo esto, la situación contextual en México, donde pues las infraestructuras y recursos, pues no hay, esa es la realidad, no sé igual cómo lo ven ustedes, o cómo les tocó vivir esa etapa. Bueno, es que partimos como de lo general, ¿no? A lo mejor mi idea muy simple era, voy a hacer un reportaje periodístico del fútbol, ¿no? Porque a mí me encanta el fútbol, y pues algún día pues me encantaría, ¿no? Estar ahí. Pero ya descomponiendo todos los factores, pues llegamos a que también el mexicano como que le faltan algunas cositas, ¿sabes? Por ejemplo, a lo mejor no tenemos la infraestructura que tienen los países de primer mundo, pero ¿qué es lo que pasa con las favelas en Brasil? ¿No? O sea, una favela en Brasil, aquí no me puedes decir en México que un mexicano no tiene la calidad, porque, bueno, un ejemplo, el otro día, ella y yo fuimos a Iztapalapa, hay una unidad deportiva cerca de UAM, de la UAM, en Iztapalapa, y entramos así por casualidad, ¿no? Entramos y conté varios niños, ¿te acordarás? Fácil, eran como unos 50 niños. Había varios jugando. niños y todos llevaban su balón, su pelota. Entonces desde ahí empecé a decir, ok, este espacio, y es muy fácil ver a los niños en la calle jugando con una pelota. Si quieres ya no fútbol, si quieres básquetbol, si quieres béisbol, porque estaban ahí, era un espacio totalmente verde. Y entonces yo me imagino, haciendo la regla de, bueno, el filtro ¿cómo se llama? Del embudo. De estos 100, a lo mejor 50 lo mantienen constante, de estos 50 al 25 logra consolidarse, tener algo de disciplina. De estos 25 a lo mejor 10, ¿no? Tienen algún equipo. Y entonces, por regla, tendríamos como que un jugador decente por cada 100, ¿no? O a lo mejor jugador deportista, lo quiero ver así. Entonces, generalizando ya en el deporte, siento que no es tanto la culpa de las instituciones, claro. Imaginemos, si tuviéramos el presupuesto, las instalaciones, pues México sería potencia mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces falta como que esta motivación o este incentivo de las juventudes. Vámonos, no sé, qué sé yo, aquí. Yo, maestro de educación física, que tengo la capacidad, estoy viendo a los chavos, estoy viendo que a lo mejor este chico es más grande que este chico más flaquito de acá. Él es demasiado ágil y yo, a lo mejor, ¿no? Estoy descartando ahí al otro chico, ¿no? Cuando realmente la capacidad del otro chico puede ser una completamente diferente. Lo que pasa, por ejemplo, ¿qué tal si él es bueno para el fútbol? ¿Qué tal si él es bueno para el fútbol americano? Para la halterofilia, ¿no? Desde ahí como que vamos segregando o vamos
estereotipando, ¿no? Ajá. O sea, cómo debería ser un atleta de élite cuando realmente hay una multitud de disciplinas a las que podemos tener acceso, ¿no? Y retomando el tema de los chicos de Brasil, por ejemplo, hay un jugador bastante famoso en la actualidad, ¿no? Ha habido bastantes, Vinicius Junior, Neymar, Ronaldinho, todos ellos salieron de una favela. ¿Y qué es lo que pasa? Tenían nada más un balón. Okay. Un balón. O sea, ellos estaban todo el día practicando con la pelota y vieron hasta dónde llegaron. Porque aquí en México muchas veces quitamos esta parte, ¿no? Como decían ustedes, o sea, yo creo que en algún momento vieron cómo se hacía una pelota con las hojas. Cinta, Sí, unas hojas así sí, dobladas, un frutcino. Sí, Lo pateábamos y la gente, en su momento es como, no te vas a lastimar. Vas a romper Vas a algo. romper ¿no? algo. Sí. La verdad es que a las instituciones les preocupa más que rompas un vidrio, a que haya un problema de obesidad, a que haya un problema de movilidad, o que simplemente no se practique el deporte. Y todavía me acuerdo, o sea, que justamente se hacía eso de que en primaria es como de corres 5 papeles, o sea, de que tienes que recoger 5 papeles como castigo o a dirección, ¿no? O sea, eres un morrito, ¿no? O sea, literalmente estás en el receso, ¿no? O sea, es como de, es para que pues, puedas correr libremente, o sea, divertirte, estás en un espacio lo que debería ser seguro. Pero es eso, o sea, a morritos que dicen, no, es que no puedes correr en el patio, te va a pasar algo. O sea, desde ahí es como de, bueno, pues, ¿qué quieren que hagan, no? Que nos quedemos sentaditos, tomándonos nuestro chesquito negro, o sea, con nuestra sopita instantánea. Es como, ¿sabes? Sí, yo creo que desde aquí hay muchas limitaciones, como bien dijeron, es cultural. Y sí, es cierto, aquí me acabas de dar un muy buen argumento. O sea, yo también ponía como gran bache de infraestructuras, de que no había estas oportunidades, pero que sí, es cierto, no contemplaba eso que puede ser demasiado obvio. ¿Qué onda con Brasil, no? ¿Qué onda con...? O sea, y no lo niego, o sea, imagínense si aquí en México tuviéramos esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué México es potencia en boxeo, en fútbol? Bueno, entre comillas. Y en clavados. Perdón, en atletismo, ¿no? Ajá, en atletismo y clavados. Nos damos cuenta que no son deportes de élite, que no son deportes que requieren una gran inversión, una gran infraestructura, porque hay que ser honestos, en los Juegos Olímpicos, históricamente, a la delegación mexicana, la verdad es que le ha ido bastante mal en deportes de élites, en golf, en equitación, en esgrima, estos deportes que pues generalmente practican ciertos sectores más favorecidos de la sociedad. No destacamos, no brillamos como delegación, pero si nos vamos a deportes que se ven en las calles, que son más accesibles, porque no vamos lejos, los clavados, desde la quebrada de Acapulco vemos gente practicándolo, ¿no? Entonces, ya no sabemos, y es en donde entra el debate, ¿realmente hace falta más inversión o hace falta más gente que lo practique? Retomando el ejemplo de las favelas, ¿por qué entonces en las favelas sí salen grandes atletas y de aquí en México, de las comunidades más vulnerables, hay más delincuencia que atletas? La razón, a mi parecer, es que hacen falta ídolos en el país. Hacen falta figuras para poder equipararnos desde las niñeces. ¿Por qué los niños tienen su póster así enorme y entra este debate de Messi o Ronaldo? Porque tienen estas figuras para idolatrar. Y nos hace falta una imagen cercana a nuestros niños, que sea mexicano. Claro que los hemos tenido, claro que hay grandes atletas. Por ejemplo, Hugo Sánchez, ¿no? El debate aquí entra un poquito más con sus cuestiones personales, ¿no? Pero yo creo que dejando a un lado la vida como tal, personal, del atleta, tuvo una gran obra como deportista. Hay que reconocer los logros hay que reconocerle sus logros. Entonces, en Brasil, pues, los niños toman a estos grandes ídolos que han salido de favelas y han logrado tener un gran apunte, que no sabemos también qué tan difícil fue el camino para llegar ahí, pero toman a estos ídolos y entonces se impulsan y quieren ser como ellos y ven al fútbol como un camino de salida a la pobreza, a la delincuencia, y entonces se esmeran. Y por eso es que son potencia. Tal vez aquí en México nos haga falta alguien con una trayectoria la cual se le pueda admirar y sea un ícono para las infancias. No, y lo dijiste bien, o sea, creo que desde ahí son las narrativas, o sea, con narrativas nos referimos a las historias que se cuentan, o sea, si tú escuchas siendo un morrito de Brasil que salió un ídolo de las favelas que se tenía que turnar con un balón y a lo mejor ahí pasaba día y noche, se tenía que hacer, quién sabe, pasar todo un show para poder jugar,
y por seguir practicando llegó a ser un herido destacado, pues te motiva, o sea, es esa historia de, miren, o sea, si alguien, este carnal salió de tu misma favela, te puede rifar. Yo creo que aquí en México pasa, yo creo que lo contrario, que dicen así como de, bueno, pues, lo que dijiste, Ándale, ¿no? 130 millones de mexicanos, no vas a ir uno, y ha sido siempre. O la típica frase, ¿no? La de aquí nos tocó vivir, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí no vas a ir, carnal. Pobre Sí. porque quiero, algo así, ¿no? O sea, Sí, es justamente estas narrativas que se van cargando, tú bien lo dijiste, o sea, en lugar de motivar o de impulsar a lo que tú bien dijiste, pues a esos niñeces, ¿no? Que desde ahí se puede construir todo y exprimir ese potencial desde el inicio, o sea, es así como de, no, pues es que fútbol, yo creo que todos tuvimos algún compañero que dijeron, no, es que yo quiero ser futbolista, ¿no? Brother, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, o sea, y sabemos que es una realidad, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor eso es del 0,1% de los que a lo mejor sí pueden vivir de jugar, no nada más fútbol, sino algún deporte, o sea, sí es una realidad que a lo mejor puede ser difícil, ¿no? O sea, sobrellevarlo, en algunos casos se puede decir que es hasta un privilegio practicar un deporte, pero es ese enfoque desde que se da de, ¿para qué lo haces? O sea, ¿para qué te esmeras? Y si son esas historias que se cuentan, a lo mejor en otros países, y bien dijeron esto, a lo mejor ni siquiera está en infraestructura, pero está a lo mejor esa mentalidad, y con esa mentalidad tampoco quiero que suene así como de chedeganismo, de no, o sea, tú puedes lograr y puedes hacer lo imposible, ¿por qué no? Te enfrentas a una realidad, te enfrentas a esos baches, pero yo creo que perjudica más no intentarlo y dejarse llevar por todas estas historias, estas narrativas, que bien diría Chicharito, imaginemos cosas chingonas, amigo. Por ejemplo, cuando el Chicharo dijo eso antes del Mundial de 2018, me parece, pues se lo tiraban de a loco. Todos le decían, te toca Alemania, ¿cómo le vas a ganar? Imaginemos cosas chingonas y le ganaron, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también, bueno, ya ahí sería como que un tema como que de disciplina, porque el mexicano, vamos a ser honestos, ya me siento campeón del mundo y ya para mí ya no hay gran cosa. Yo sí metería como que la parte de la parte de la inspiración, la parte de, como mencionabas, ¿no? Tener ídolos. México ha tenido grandes jugadores, ¿no? O sea, tenemos a varios, tenemos Hugo Sánchez, tenemos Jared Borghetti, Jorge Campos, o sea, tenemos y no solo en el fútbol, o sea, tenemos también a Julio César Chávez, Canelo Álvarez, ¿no? Tenemos ahora que a Checo Pérez, un montón de deportistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tantito se tropiezan y criticamos. Viene este linchamiento social y ahora en redes sociales, que yo creo que uno de los ejemplos más claros de todo esto es Alexa Moreno, la gimnasta que logró destacar en gimnasia como tal vez ninguna otra mexicana lo había logrado. ¿Y qué pasó? Que lejos de ver su talento, que lejos de ver lo que ella hacía en gimnasia, empezamos a criticar su peso, empezamos a criticar su apariencia. Y esto es bien importante acotarlo, porque a las niñas se nos enseña que antes que ser fuertes, hay que ser estéticas, hay que ser delgadas. ¿Qué pasa cuando, o al menos en mi caso, ¿no? Y en el caso de muchas niñas que conozco y que crecieron conmigo, cuando queríamos practicar un deporte nos decían, no, porque eso es de niños, eso es de hombres, te vas a ver masculina, marimacha. Si querías jugar fútbol, eras lesbiana, o con este estereotipo, ¿no? De marimacha y todas estas palabras agresivas. Si querías estudiar o meterte a clases de natación, no, porque te vas a hacer ancha de la espalda, vas a estar espaldona. De verdad, son cosas que se dicen, que están. Si quieres estudiar, meterte a clases de básquetbol, no, porque vas a estar muy alta y cuando te quieras poner tacones, entonces vas a hacer, pues no te vas a ver bien, ¿no? Y así para muchos deportes siempre hay trabas. Incluso si quieres meterte al gimnasio, que te dicen, no cargues muy pesado porque se te va a hacer el cuerpo de hombre. No hagas pesas porque pues vas a estar eso es imposible. La fisonomía de una mujer hormonalmente, claro, a menos que consumas pues, otro tipo de, sí, de cosas, pero naturalmente es imposible que tengas los músculos que tiene un hombre. Sí, o sea, y el deporte te va a hacer fuerte, no te va a deformar. Sí, o sea, retomando ese punto, es unas son las mentalidades, ¿no? Que tenemos. Porque ¿cómo es que va ligado al deporte? El deporte va ligado a la nutrición, va ligado a la alimentación, al descanso, a la disciplina, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, muchos de nosotros, no sé si a ti te pasó o a ustedes que llegaban a hacer ejercicios escondidas.
¿no? O sea, yo creo que justamente también, o sea, más allá de a las niñas también, o sea, un ejemplo de vato gordito, ¿no? O sea, es así como de, era condenar, no, carnal, tú no corres, tú a ti te toca ser portero, ¿sabes? O sea, también era estereotipos que no, sí, claro, o sea, es justamente eso, o sea, las niñas, o sea, claramente la tenían más difícil porque era eso, o sea, yo me acuerdo que ni siquiera, o sea, a la secundaria que yo iba, ni siquiera había un balón de voleibol para dejar jugar a las chavas, o sea, era, pues ustedes, pues ahí platiquen, o sea, ustedes, ya desde ahí tienen una cuerda para saltar, ¿sabes? Exacto, ya desde ahí era como yo, profesor de educación física, pues veo que se están pintando sus uñas, pues ya ni hago el intento, ¿no? O sea, ya, pues, ustedes balones, ustedes niñas hagan allá, ¿cuánto mide una cancha de básquet y ya? Sí, ¿no? justo, dos, sí. O sea, desde ahí tenemos que entender que no está bien distribuido este sistema de, ¿cómo les diré? Como que les tienen miedo, ¿no? ¿Por qué no podemos sacar futbolistas de élite? Bueno, ya, deportistas de élite. Porque le tenemos miedo al proceso, ¿no? ¿Cuántos años tiene, o bueno, con los cuántos años debutó este chico Lamine Yamal, Mbappé? O sea, todos ellos debutaron antes de 20 años. Y aquí les tenemos mucho miedo porque no, es que, si comen de más van a estar gorditos, si cargan esto se van a deformar. Como tú dices, Alexa Moreno, yo dudo mucho que Alexa Moreno, cuando empezó a hacer sus ruedas de carro, imagínense si a Alexa Moreno le hubieran dicho, no lo hagas porque te vas a lastimar. Claro, porque incluso está este mito ya también ligado, pues, a cuestiones, muy, muy absurdas me parecen, a la virginidad, ¿no? Yo me acuerdo que había niñas que hacían splits y no las dejaban porque, no, te vas a lastimar, ¿cómo vas a vas a romper tu tela, ¿sabes? O que hacían, no te subas a la bicicleta porque, pues, vas a perder tu virginidad, te puedes lastimar. O sea, estigmas que tradicionalmente han alejado a las niñas del deporte. Y pues otro tipo de deportes más de apreciación, por ejemplo la gimnasia, ¿no? Que históricamente priorizaban la estética antes que la fuerza. Y lo vemos, el ejemplo para mí más claro es la gimnasia o el patinaje artístico, porque incluso ponían en riesgo a las atletas, porque había unos movimientos con la cadera y más pélvicos que después, muchos años después, se comprobó que eran perjudiciales para la movilidad de las atletas. Pero como eran muy elegantes sobre las barras, sobre los aros, sobre ¿cómo se llama? Sí, es una barra. Sobre la barra, como eran muy, muy estéticos, pues se hacían. Y ahora que se encontró que realmente son perjudiciales, pues se priorizan los movimientos de fuerza. Y si vemos hace 20, 30 años los cuerpos de las gimnastas, eran cuerpos muy finitos, muy delgaditos, muy ligeros. Y ahora los vemos, y por ejemplo, para mí el ejemplo más claro son Simone Biles y son Alexia Moreno, ¿no? Cuerpos fuertes. Y qué gusto me da ver a mujeres fuertes en el deporte, porque se nos ha privado de nuestro derecho a las mujeres de ser fuertes. Se nos dice, no cargues pesado porque te vas a lastimar. Se nos dice, no hagas esto porque se te va a hacer cuerpo de hombre. Y de repente ver que una mujer de 1.50 es capaz de saltar casi 3 veces su altura por la fuerza que tiene en sus piernas, eso es lo que debemos promover, no los estereotipos. Ella está siendo saludable, está rompiendo todos los récords posibles gracias a que por fin se expandió esta mentalidad y ya no somos frágiles las mujeres, somos fuertes. Y ese es el ejemplo que se le tiene que dar a las niñeces. Eso es lo que tenemos que resaltar, ¿no? Desde las instituciones. Incluir a los niños y las niñas en el deporte, no alejarlos. No hacer que la clase de educación física sea aburrida y te pongan no sé, a mí me ponían a hacer infinidad de cosas bien aburridas. 20 vueltas 20 vueltas, ¿no? Luego regresar todos sudados al salón, ¿no? Tal vez sí haga falta un poco más de infraestructura en las escuelas, tal vez que se promueva, no sé, un poco de cultura, no sé, de halterofilia, más deportes y tal, pero sí, también el cambio es cultural. También el cambio es de mentalidad, también el cambio influye desde casa, desde que si mi niña yo la veo o mi niño yo veo que es inquieto y quiere estar haciendo cositas y tal, lo meto al deporte, no le doy un iPad y entonces siéntate todas las horas del día. Como que evadiendo ese sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo que eres bueno para el básquetbol, para el fútbol, pues no le digo, ya métete, ¿no? O sea, ya deja de ahí porque vas a romper un vidrio. Al contrario, o por ejemplo los jóvenes que se apoyan en el deporte, en la música, ¿no? O sea, hay que incentivarlas. A lo mejor no eres bueno para matemáticas, pero yo veo que dibujas muy padre.
te voy a dar las herramientas para que te vayas desarrollando de esa manera, pero como que le tengas miedo. Sí, y es justo uno de los temas que ahorita vamos a tocar, que es desde dónde, o sea, surgen, o sea, hacia dónde nos están direccionando, o sea, justamente desde niños, a qué estamos destinados, a triunfar en el deporte o a ser arrastrados justamente por todos estos estereotipos. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, amigas, amigos, me gustaría soltar esta pregunta y es, ¿qué tan presente está la desigualdad en los deportes aquí en México? Claro, es que así como lo mencionábamos, ¿no? Uno de los grandes problemas, sí, es la falta de inversión, pero también es la desigualdad en la práctica de los deportes. ¿Por qué? Porque es bien sabido por todos que la gente con mayor poder adquisitivo es la gente que puede mandar a sus niños a clases de deporte. ¿Por qué lo aterrizo en los niños? Porque ya en los adultos pues también influye la falta de tiempo por el trabajo, hábitos, cuestiones de salud, de movilidad, de transporte, X o Y. En el caso de los niños, pues si desde pequeño tus padres pueden pagar un club deportivo, tienen el tiempo también para llevarte, ¿no? Porque cuántos niños tenemos que pues sus papás nada más no pueden llevarlos. Entonces, este tipo de desigualdades también generan que nuestras infancias no puedan acercarse desde una edad temprana al deporte. Y otro factor también muy importante en la falta de la práctica de los deportes en México es la inseguridad. ¿Por qué los niños ya no salen a la calle a jugar? Porque antes era bien común, y yo creo que a nosotros nos tocó tal vez un poquito, pero si nos vamos 2, 3 generaciones atrás, no había niño que no saliera a la calle. Y había infinidad de juegos tradicionales, que si bote pateado, que si tú las traes, un montón de cosas que ya no se practican. ¿Por qué? Por el aumento de la inseguridad. Los niños ya no pueden salir solos a las calles a jugar. La inseguridad, la falta de infraestructura vial, que cada vez es más complicado porque hay más carros y corren riesgo de accidentarse. Un montón de cosas de este estilo que tienen a nuestros niños reclusos en la casa. ¿Y qué pasa? Que con este aumento pues con su hiperactividad, con sus ganas de interactuar, se les dan tablets y crece el aumento de uso de pantallas. Y el sedentarismo y toda la serie de problemas de salud que lleva eso. Y a mí me tocó, de hecho, a mí justamente me tocó perderme de eso porque yo toda mi vida viví en Ecatepec. Y justamente era eso, o sea, se sabe que Ecatepec es el mismo nombre y ya dices, hijo, ¿de dónde está mi cartera, no? Mi mamá, con toda la razón del mundo, yo antes decía, no, mamá, ¿por qué me tienes aquí, no? Encerrados y mis amigos, o sea, pero también pasaba que mis amigos, o sea, sí era raro, al menos en mi colonia, que la banda se fuera que el parquecito o jugar afuera, porque tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, pues no podías jugar fucho porque no había a lo mejor canchas, o sea, no había ni siquiera el parque público que tuviera ni siquiera la canchita para jugar, era jugar en la calle, entonces correr ese riesgo, tú lo dijiste, de estarle pasando a los coches, de que pasaría un accidente. A mí me tocó varios amigos de las anécdotas que tenían, de cuando se iban a jugar básquet, a jugar frontón o lo que sea en el parque, o neta de que hasta se iban a canchas y todo eso a jugar, les tocó o que los asaltaran, o que dejaban sus mochilas ahí en el bulto y siempre o los bolseaban o regresaban a casa sin algo. Entonces eso, o sea, ¿qué ganas tienes de ir al parquecito? Y déjate de que seas niño, y luego ya después, ¿no? O sea, ¿con qué ganas tienes de irte a ejercitar a un parque si tienes el riesgo, si vives en una de las colonias? Y déjate de cualquier colonia, desgraciadamente la mayor parte del contexto de México, corres ese riesgo justamente de sufrir un accidente, de ver asaltado. Entonces yo creo que también lo mencionaste muy bien, o sea, el contexto donde vives, o sea, ahí se lleva mucho, no sé a ti, ¿qué te llegó a pasar? O sea, por supuesto, bueno, otra parte del punto a tratar, de que estaba investigando, es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues la mancha urbana es difícil que haya como que espacios, deja tu verdes, o sea, un espacio para que tú puedas realizar alguna actividad. Vete tú, no sé, a la Colonia del Valle, vete tú a la Condesa, o sea, no decir la zona centro, ¿no? Hacen falta espacios para que las personas hagan sus actividades al aire libre. Dejemos de lado fútbol, dejemos de lado basquetbol, simplemente ir a correr, ir a hacer o pasear a un perro, ¿no? O sea, sí hace falta la infraestructura, considero, es una problemática, no es tal cual un impedimento totalmente, pero sí influye muchísimo. Ahora, y traslademos eso a una comunidad de pobreza. Cuando la comunidad de pobreza normalmente está muy arraigada a la delincuencia.
¿no? O sea, es tanta la necesidad, tanta la carencia, tanta la falta de atención, que lo que menos, bueno, muchos, y ojalá, muchos jóvenes ven a la escuela como un refugio, ¿no? O sea, yo voy a jugar fútbol con mis amigos, voy a agarrar una pelota, si es que hay pelotas, ¿no? Eso, hay que agregarle eso. Ahora, en las pocas instituciones que tenemos, dicen ustedes, educativas, no hay como que esta cultura de decir, hagan cierta actividad, porque las instalaciones, ¿no? Es como de, bueno, yo también en anécdotas, ¿no? Yo iba en una secundaria y en Benito Juárez, y rara vez nos soldaban el balón, ¿no? Pero pues uno dice, pues, uno es joven, uno es niño, uno tiene las ganas de ser inquieto, de estar corriendo. Pues no me tocó darle un balonazo a una ventana. Y claro, o sea, pues la ventana nada más fue el ruido, pero pues desde ahí nos prohibieron a todos jugar, ¿no? O sea, tú fuiste culpable. Qué golazo me aventé, ¿no? O sea, da pena, ¿no? Qué golazo, pero pues ya de ahí no. Y es, dices tú, pues yo esperaba con ansias mi clase de educación física para estar ahí con mis amigos, y ahora tenemos que estar apuntando en el salón que no debemos correr en este espacio, o sea, porque vamos a ocasionar vieron la chilena de Julio, vieron que le pegó no, Diosito santo. Pero eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, de por sí tenemos como que los espacios limitados, y ahora en los espacios que medianamente podemos hacer algo, nos limitan el doble, en vez de que nos den como que esa adaptación, pues ya mejor todos estudiamos en casa, todos estemos en un salón, ¿no? Esa es como que la idea central. ¿Cómo es que podemos sacar a algún deportista de élite? Ok, infraestructura. No es excusa. Hay personas que con un simple espacio pues pueden hacer gran cosa, ¿no? Pero luego en los simples espacios que tenemos son tan cerrados en las normas que pues magnificamos el problema. Ahora, yo siento que como que va habiendo una revolución. No sé si a ustedes les tocó, pero yo en pandemia como que empezaba haciéndole así al scroll del teléfono. ¿Y saben qué es lo que empezaba a ver? A muchas personas en el gimnasio. Uh-huh. Dices tú, es que ya es un influencer que se mete chocho, es que ya tal. Pero a raíz de eso, yo creo que muchos nos metimos al gimnasio, ¿no? Bueno, qué bonito es ver ese tipo de contenidos, porque hoy en la actualidad ves cualquier tipo de contenidos, ¿no? Pero ver a alguien que está levantando o un fierro, ¿no? Una pesa, dejemos a alguien. Ahora hay más mujeres que también suben tips del gimnasio, sí. Ejercicio en casa, ¿no? Porque yo recuerdo igual antes de pandemia, buscaba ejercicios para hacer en casa, ¿no? Y me salían puro cardio, salta la cuerda 30 minutos, abdominales para hacer en casa. De pandemia para acá sí se vio una transformación en redes sociales. Sí. ¿Será la culpable o no Bárbara del Regil? No, pero ¿cómo dices? Así como de... Ay, es que ¿cómo es? De todos los memes que dice, todo el repertorio de memes que tiene Bárbara del Regil. Sonríe. Sonríe. No, es que Bárbara del Regil es un tótem de la motivación. La gente que no puede... ¿Sabes quién es la gente que no puede? La gente que no puede, ¿sabes? Wow. Palabras varias. Tú sí puedes. Y pues sí puedes. Y pues me levanté, ¿no? No, pero es Bárbara del Regil y ya, yo así. No, pero está chido. Y bien, yo no me había puesto a pensar, pero tienes razón. O sea, también está chido cómo se está dando este fenómeno de que antes el gimnasio también era de varo, ¿no? Y aparte de todo eso, o sea, era gastar un varito, ¿no? Entonces ahorita se ha hecho también más accesible esto, y yo creo que también se ha abierto. Yo creo que es algo que a lo mejor yo estoy viendo también, o sea, a ver, bandita que se quiere meter al gimnasio y específicamente a lo mejor hacer pesas desde que tienen 13, 14 años, yo creo que es algo muy chido, y yo creo que también por ahí se puede empezar, ¿no? O sea, hacer deporte, básicamente, en general. Ay, perdón. No te preocupes, amigo. Por ejemplo, yo les voy a decir, y Kevin, un saludito, pero durante pandemia, pues yo me metí al gimnasio, y tengo un primo que me lleva... Creo que 7 años, acaba de cumplir 16. Ahora, réstenle los 2 de pandemia. Entró a los 15 años al gimnasio. Y entró porque yo le hice la recomendación a sus papás de que, pues no hay problema, o sea, yo lo voy guiando, lo voy creciendo y así. Yo dije, pues no se va a quedar, no creo que se quede. Y se quedó en el gimnasio. ¿Por qué? Porque le gustó el deporte. Porque no se satanizó el deporte. Porque si él se hubiera quedado con las primeras declaraciones de los conocidos, era, no cargues, te vas a lastimar, te vas a quedar estás más flaco, estás empezando a crecer, te vas a quedar chaparro, ¿no? Y yo que le decía, vente, vamos de paso a paso, agarra primero estas, luego estas de acá, luego estas de acá. ¿Qué es lo que pasa? Come, toma mucha agua, descansa,
¿no? Y así la fuimos llevando. A la fecha de hoy, pues él sigue yendo al gimnasio y creo que se está rompiendo mucho este estigma, como dices tú. Los chavos ahora ya empiezan desde más jóvenes y no está pasando nada. Al contrario, les está gustando lo que están viendo. Yo los veo más seguros, ¿no? Yo puedo decirles que tengo amigos, o sea, yo creo que al menos ya todos tenemos un conocido que va al gimnasio. Claro, y es que hay que resaltar que, a ver, si usted ahí en casita es un señor, una señora boomer, el ejercicio es paulatino. No vas a llegar al gimnasio a cargar más de 100 kilos, a cargar una cantidad de peso que no puedes. Si tú vas a iniciar en tu vida del deporte... No me quiero poner muy no, mal, y enseñaron la foto de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es que yo no quiero cargar tanto porque no me quiero poner como ese, ¿no? Es como, carnal, por más que cargues no te vas a poner como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Por favor, yo sí quisiera. Y también toda esta parte es todo eso de los estigmas que se han ido generando, que ahorita ya se están combatiendo también eso, ¿no? O sea, tú también dijiste, o sea, es lo que también te quiero preguntar. O sea, tú viendo, o sea, las morritas siempre lo han tenido muy difícil, o sea, y justamente como tú decías, todos esos estereotipos de, no, es que tú no puedes hacer esto porque no te ves así. ¿Tú cómo crees que ha cambiado esto? ¿Tú realmente has visto un cambio, no sé, a lo mejor en familiares más jóvenes, en otras generaciones que dices, oye, qué chido, a mí de niña me hubiera gustado que me dieran este chance o haber hecho esto? ¿Topas? Mira, retomando, ¿no? Es paulatino, no vas a llegar a cargar 100 kilos de la noche a la mañana. Y también, pues, eso es parte de un proceso, ¿no? Para los que vayan empezando, obviamente, tampoco se sientan mal si empiezan, pues, cargando bien poquito, cansándose. Es parte de un proceso. Todo conlleva un esfuerzo. Y ese esfuerzo a la larga va a tener su recompensa. Así sea tu objetivo de perder peso, así sea tu objetivo de ganar una medalla olímpica, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, un objetivo en el deporte tiene su recompensa. Y si no la consigues, mientras no te rindas, también es importante. Ahora, como mencionábamos de las redes sociales, son bien ambiguas. Esta apertura de las mujeres de las influencers fitness, hay dos partes. Las que promueven una vida y hábitos verdaderamente saludables, que lamentablemente son las menos, las que promueven, come de todos los grupos de alimentos, come carbohidratos, come proteínas, come grasas. Y están también otras que satanizan ciertos grupos de alimentos y lejos de promover una vida saludable, promueven hábitos que conllevan a conductas a trastornos de la conducta alimenticia. Entonces hay que ser bien cuidadosos con el tipo de información que consumimos y de quiénes vienen. Porque, por ejemplo, Bárbara Regil, ¿no? Que yo creo que es como la influencer fitness top, BR, que nos promueve justo, o sea, ay, no comas carbohidratos, mátate en el gimnasio, cuando hay cosas que, pues, si no vas un día, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Hay que ser cuidadosos con estos temas. Está muy padre que ya haya apertura, que ya haya más información, pero siempre hay que tener como que esta conciencia para saber discernir lo que nos sirve y lo que podría llevarnos hacia una conducta, ¿no? Pero eso ya es un tema completamente aparte porque es algo que hasta en los medios de comunicación lo vemos, ¿no? Que de repente salen los informes estos infomerciales de el producto milagro que te hará bajar 30 kilos, la pastillita que si te tomas y mañana vas a estar delgado, ¿no? Que no nos llevan hacia una vida saludable. Pero eso, como menciono, ya es otro tema. Pero sí, se va haciendo la cadenita, ¿no? Entonces ya llevamos uno de los eslabones, falta de inversión por parte del gobierno y las autoridades. Luego, llevamos la inseguridad que tiene recluidos a los niños en sus casas. Y eso que lleva al sedentarismo, problema de salud. Y al final tenemos la delincuencia, las adicciones, que lamentablemente cada vez son más cercanas a todos nosotros. Llámese por la cultura de los narcocorridos, por las narcoseries, todas estas cosas que nos van inculcando, pues tal vez que se van acercando, ¿no?, a nuestros niños. Y hay que entender que el deporte sí salva vidas, que el deporte sí es capaz de rescatar a una persona en una situación vulnerable, de caer en la delincuencia, de caer en las adicciones. Entonces es por eso atender desde la infancia a nuestros niños y nuestras niñas para que se acerquen al deporte y prevenir. Justo esto, la cultura de prevención. Porque imagínense, si implementáramos una buena estrategia de deporte, mataríamos un montón de pájaros de un solo tiro. Estaríamos erradicando problemas de obesidad, de diabetes, de salud en general, de inseguridad, de adicciones. Y solamente con un par de acciones conjuntas que nos llevarían a tener una buena educación. No sé, tal vez implementar en la escuela más horas de educación física, no sé si esa sea la solución. Más horas para el deporte, mayor infraestructura, porque yo me acuerdo que en mi escuela nos pedían que lleváramos un montón de cosas, nos pedían aros, nos pedían balones, nos pedían
o sea, de verdad teníamos como que una bodega con un montón de equipo. Sanitas. Que nunca se Pero ocupó, nunca- ¿no? O sea, yo nunca ocupé mis salió de la sanitas. bodega. Sí. Nunca salió de la bodega. Entonces, sí tienen que ver las autoridades educativas, tienen que ver la educación que se les da a nuestros niños y nuestras niñas en casa, y pues desde luego la falta de infraestructura. Podemos empezar desde casa, claro que se puede empezar desde casa, restringiendo un poquito el uso de aparatos y tal vez haciendo pues, algunas actividades, ¿no? De que, pues sabes que, mira, tengo el dominguito en la tarde, vámonos a correr, porque hay otro problema. Hace falta infraestructura en las calles, hacen falta parques públicos, eso es un hecho, hacen falta áreas verdes. Y las pocas que hay, también como vecinos, como comunidades, hay que reconocer que somos bien cochinos. Las pocas canchas que hay están repletas de basura. Yo hice un fotoreportaje cuando estaba en la carrera, que justo era eso, afuera de la escuela primaria de mis hermanos, había un parquecito verde, así, no había nada. Como como un añito antes de pandemia, lo remodelaron, pusieron de estos aparatos que para que hagan ejercicio los señores y todo esto, lo remodelaron, pusieron eso, pusieron pues un montón de cosas, vamos, como un parque lineal deportivo, ¿no? Podías correr y tal. Y yo dije, voy a ir documentando cuánto tiempo se tardan en volverlo a contaminar, en que vuelva a estar vacío. Y entonces, por medio de las fotografías, fui marcando. Así empezó, ¿no? Y empezaba con un mega letrero, no tires tu basura aquí. Terminando la pandemia, esa cosa estaba irreconocible. Era otra vez el mismo basurero que como empezó. Entonces, si de por sí la infraestructura falta, si de por sí las áreas verdes son pocas, como vecinos, como comunidad, hay que saber cuidarlas, hay que saber mantenerlas y respetarlas. Sí, o sea, bueno, ya a manera de ir concluyendo como que ese tema, porque realmente ese tema es la raíz de todo lo que se va desarrollando. O sea, yo como voy a pedir que México gane un mundial, Sí, está. si ya desglosando todos las aristas, pues ya llegó que realmente tenemos una base totalmente insostenible. Yo creo que el deporte en México está más visto como un espectáculo, como algo cultural, ¿no? Yo creo que a nosotros como mexicanos nos encanta ir al estadio, nos encanta ver el América, ver el Cruz Azul, ver las peleas del Canelo, nos encanta verlas, ¿no? O inclusive ser ya rayándome, ¿no? Porque yo también lo he hecho. Pero en ese sentido como que pozones, ¿no? Yo hoy me voy a salir en la bicicleta, pero nada más para tomarme la foto del Insta. La foto del gimnasio. La foto del Si no vas al gimnasio. gimnasio. Si no, No, o sea, si no porque- subes la foto, no crece el músculo. Entonces, ese yo creo que sería como que el problema, no hay como que tanta pasión en el deporte. Imaginemos si tuviéramos una estructura como en Estados Unidos, ¿no? Que decimos, el deporte me puede llevar a tener una beca universitaria. A financiar tus estudios financiar mis universitarios. estudios universitarios, llegar a un buen equipo, jugar fútbol americano, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, yo creo que en México, la raíz, o bueno, uno de los grandes factores es que vemos al deporte como meramente un espectáculo. No lo vemos tal cual como de que... Sí. No, y desde también todo esto, como digo, o sea, las historias que se cuentan, o sea, me pongo a pensar ahorita que pasaron igual las Olimpiadas, se llega a ver a México es como de, no, pues es que no se llevaron ninguna medalla de oro, entonces es como de, ¿para qué los mandan? O si se llegan a premiar, si llegan a ganar, es como de, oye, ¿no crees que ese apoyo, pues se los debiste haber dado desde el inicio? Es así como de, no, pues vamos a esperar qué resultados dan con estos atletas, si es que dan, ¿no? Pero no Pues crees es que que se así debería es. hacer el apoyo. O sea, pero- Así es, no, pero, tiene o sea, que haber un esfuerzo detrás de la medalla. Sí, pero también ya van condicionados, ¿no? Van O sea, condicionados, sí, pero yo creo que volteamos mucho a ver a la delegación olímpica mexicana, pero no volteamos a ver a los jugadores paralímpicos, que siempre traen por lo menos el triple de medallas. Sí. Y son atletas a los que, si de por sí a los atletas mexicanos, las autoridades, ni las miran o les dan lo justo necesario para ir a los Juegos Olímpicos, los atletas paralímpicos entonces... Y regresan con muchas más medallas. ¿Cuántas medallas de oro ganamos en estos Juegos Olímpicos? Parece ser que 4. Sí, 4 si no estoy mal. Puede que me equivoque. Los Juegos Olímpicos Paralímpicos creo que sí fueron 4. Fueron 4 de oro. A riesgo de equivocarme. A riesgo de equivocarnos, pero fueron muchísimas. Fueron creo que 18 medallas por ahí lo que se regresó de la delegación paralímpica mexicana. O sea, el doble de la delegación que todavía tuvo. Podríamos, Ujú. voy a hacer un de paréntesis muy cortito. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, si de por sí el deporte lo vemos como espectáculo, luego lo privatizamos,
¿Qué es lo que está pasando con la Liga MX? Se está privatizando por canales de cable, por aplicación, por suscripción. ¿Qué es lo que pasa con los Juegos Olímpicos? Estos Juegos Olímpicos no los pasaron por TV abierta, uno se enteraba porque lo pasaron por YouTube, ¿no? O sea, por internet. Pero no se les da como que la visibilidad. Además, uno de los grandes problemas también aquí en México es que, por lo menos en el caso de muchos atletas y en general de los futbolistas, es que se preocupan más por tener una carrera como celebridades que como atletas, perdón. Aspiran más a llegar a un puesto de, no sé, ya soy defensa, ya soy portero, ya soy popular, y entonces ya soy una celebridad y me doy esa vida, descuidando tal vez su rendimiento. ¿Cuántas veces se les ve saliendo de antro, saliendo borrachos, dando dopaje y demás? Por último, nada más me gustaría agregar que el deporte sí, en México cuesta trabajo, pero también tiene sus recompensas, porque una vez que un atleta logra destacar, entonces consigue patrocinios. Y con lo que me gustaría que nos quedáramos es que sí se vale llegar lejos, sí se puede, con muchísimo esfuerzo, como en todo, pero tampoco es imposible. Hay que dejar a un lado estas limitaciones, hay que dejar de culpar a los factores externos y empezar a trabajar en nosotros, en ser constantes, en dejar de decir, el lunes ahora sí voy al gimnasio, el lunes ahora sí regreso a correr, y ese lunes jamás llega. Entonces, hay que empezar a hacer un cambio desde dentro. ¿Tú? Ya me motivó a ir ahorita mismo al gimnasio porque mi mensualidad está corriendo y no he ido, entonces sí, es justamente eso. ¿Tú cómo ves toda esta situación? O sea, respondiendo a esa pregunta inicial, ¿crees que el problema de aquí en los deportes en México es problema de inversión, amigo, o de motivación? La verdad, yo creo que está en cada uno saber qué es lo que quiere hacer. Y por ejemplo, si cada uno quiere hacer de su vida un cacahuate, pues está en todo su derecho, ¿no? Y o sea, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, a lo mejor el ejemplo de los atletas, paralímpicos, ¿no? Ellos van, pero porque en su vida diaria, pues no es como que le hagan caso a las críticas de las demás personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, uno va al gimnasio y o sale a correr, o como dices tú, que el gordito, ¿no? De portero, entonces ya como que, desde ahí va como que se bajan. Entonces, hay que meternos, o hay que tener la mentalidad de que, pues podemos hacer grandes cosas. Yo digo, se vale soñar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo ponemos aquí, Cristiano, ¿no? ¿Cuántos goles tiene? Tiene más de 900. Y yo veo a los niños que dicen, yo quiero ser Cristiano, yo quiero ser Lionel Messi. Qué chido, o sea, qué padre. Decir, yo quiero anotar 1,000,000 goles. Y yo a base de esfuerzo, a base de seguir haciéndolo, pues voy y lo hago. Yo creo, la verdad, que tenemos que empezar a cambiar nosotros como sociedad. Y los que ya somos conscientes de ello, ir llevando como que este hilito, ¿no? O sea, yo soy consciente, ¿no? Del esfuerzo que conlleva levantarnos de una cama a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, para salir a correr, para subir escaleras. Yo no gano nada criticando al que está al lado. Yo no gano nada diciéndole al gordito, ay, se ve bien mal, ¿no? A la flaquita. Al contrario, pues hay que extenderles la mano. Hay que ver el deporte como un medio, les digo, o sea, no de entretenimiento, un hecho que nos puede ayudar a crecer, porque nos vemos muchísimo mejor cuando hacemos deporte, a que cuando nos descuidamos. Pero bueno, estos son varios puntos, les digo, o sea, hay mucho que podríamos sacar de este tema, entonces, pues empezamos por una cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no llegamos a un partido? ¿Por qué no tenemos otras medallas? Pues hay una base que está algo revuelta acá abajo. Y si lográramos empezar a ordenar cada cosita en su lugar, podríamos hacer muchas cosas. Oh, exactamente, mucho que pensar y yo también me pongo a pensar esto, ¿no? O sea, también nos enfrentamos a algo que es muy difícil cambiar, que es la cultura que aquí se tiene en México, que yo creo que, o sea, es sí enfrentarse no contra una pared, pero sí yo creo que es un gran reto y yo creo que igual más empezar a
hacer deporte por destacar o algo así que estaría súper genial. Yo creo que para empezar a ver ese cambio en uno mismo, por salud o por lo que sea, me gustó mucho cómo lo dijiste. Yo creo que es un buen inicio. Algo más que quisieran agregar, que quisieran decir a esta bonita audiencia que nos está viendo, un punto así que les gustaría enmarcar y dejar en esta conversación. Yo creo eso, ¿no? Empezar por hoy el cambio que queremos mañana. Empezar hoy las acciones que queremos para que generen resultados dentro de 4 años en los próximos Juegos Olímpicos, dentro de 2 en el Mundial, y paulatinamente que México sea un referente tal vez como China en el deporte. Ahí lo dejo. Sí, y por ejemplo, ya tomándolo al nivel social, ¿no? Porque decimos, nosotros que seguimos mucho como que a gran escala, ¿no? Es que al Canelo le ponen puro bulto. Es que la selección mexicana le ponen ese puro rival del Caribe, ¿no? Vamos a empezar desde nosotros. Si yo veo a un chico que está pateando una botella y en mis capacidades está, pues no sé, te presta una pelota, te presta un balón, ¿no? Prefiero que estés peloteando una barda a que después en unos 10 años, es que ya el mismo chico esté tirado ahí tomando, perdido en las drogas, moneando. ¿Me entienden? Hay que incentivar las buenas cosas que tenemos cada uno. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que podemos aportar y que podemos aportar como sociedad. Bueno. No, amigo, de verdad, una muy buena plática y aprecio mucho que hayan estado por acá de este lado porque les volvemos a comentar, ellos estaban acá encargándose de la producción. Ya no van a estar aquí como de la producción, amigos, pero ¿qué pueden decir que fue esta experiencia de ser parte de La Máscara de Goffman? Que van a seguir siendo parte, están claramente aquí, pero ¿qué dirían a toda esta banda? A esto de lo que fue su chamba, ¿por cuánto hicieron de servicio? Porque ellos... por ejemplo, es muy bonito decir que venimos a una institución que la verdad la UNAM ofrece como que estos espacios, ¿no? O sea, tenemos las canchas, tenemos que está el gimnasio, ¿cómo se llama? La duela. Podemos aprovechar todo ese tipo de instalaciones y yo creo que no hay ningún pretexto en ese sentido. También tenemos, inclusive como lo mencionaba, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un rendimiento deportivo bastante bueno, ¿quién no nos dice que no podremos solicitar una beca? ¿No? Hay deportistas que la hacen con una simple pelota, como les digo, o sea, a Vinicius Junior, Ronaldinho, esos atletas que ya llegaron a la élite y que también la mentalidad, o sea, se mantienen humildes. A mí me encanta ver, o sea, por ejemplo, al Canelo, ¿no? Dicen, le mandan tweets al Canelo, oye, préstame tanto para tanto, órale, va. Se van a grabar a los tacos, ¿no? Vámonos a los tacos, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, no está peleado el deporte. Yo creo que sí hay que tener un cambio de mentalidad. Pues sí, la verdad es que muy padre estar en este espacio, antes, detrás de cámaras, hoy enfrente del micrófono, una experiencia completamente distinta y pues muy padre ver crecer este proyecto y verlo desarrollarse. Muchas gracias por la invitación, Max. Muchas gracias por ser parte igual de esto y de verdad esperamos que también tenerlos por acá porque ella también tiene un tema a desarrollar aquí mismo, entonces vamos a estar ojalá viéndolos por acá otra vez. Bueno, amigas, amigos, esto sería todo, de verdad, Julio, Jocelyn, les agradezco y también ustedes, amigos, ya saben, nos pueden seguir, ya tenemos TikTok, se llama La Máscara de Goffman, ahí nos pueden ver, ahí vamos a estar subiendo todos fragmentitos, van a igual poder suscribirse a este bonito canal donde ya saben que subimos todos los videos. Bueno, me estaré despidiendo, ya saben, yo soy Max y esto fue La Máscara de Goffman detrás de contexto sociológico. Adiós, amigos.